Estamos viviendo ya este tiempo de Cuaresma en el que nos estamos esperando con mucha alegría para celebrar la fiesta más grande de la Iglesia, que es la Pascua de la Resurrección. Y la Iglesia nos invita a hacer un esfuerzo para renovar nuestra vida cristiana, es decir, renovar nuestra relación con Dios. Y decimos con alegría porque no hay alegría más grande cuando uno tiene la oportunidad de renovar su vida y cambiar. Por eso el tiempo de Cuaresma no es un tiempo de tristeza, sino un tiempo de mucha alegría y de compromiso y de querer ser mejores en nuestra relación con Dios y también con los hermanos. Por eso la Iglesia tiene esos momentos especiales para invitarnos a nosotros a renovar nuestra vida, salir de la rutina y volver una mirada especial al dueño de la vida, que es Dios, y despertarnos de que Dios quiere siempre que seamos lo mejor para Él y para nuestros hermanos. El Génesis nos enseña que la humanidad siempre ha tendido a apartarse de Dios, alejarse de Dios, y siempre nosotros queremos como arriesgarnos a llevar la contraria a Dios con una vida contraria a los planes de Dios, contraria a los mandamientos del Señor, teniendo en cuenta que en medio de todo el alejamiento de Dios, y uno es consciente también por nuestra conciencia, que nos dice que el día que yo me aparte de Dios, llegan los momentos de infortunio, de desgracia por la distancia de Dios. Y a veces lo sabemos y nos damos cuenta y sin embargo hacemos caso omiso y volvemos a caer. Por eso, durante el tiempo de Cuaresma es un momento especial para acercarnos y tener la certeza de que Dios es nuestro origen, de que Dios es nuestro ser último, pero que Dios también está cerca de nosotros. Por eso en el tiempo de Cuaresma se habla mucho de la pobreza espiritual, es decir, hacer el esfuerzo para que nosotros frente al Señor podamos decir, necesito de Dios. Porque el pecado me lleva a creerme impotente, autosuficiente, a sentir el orgullo y apartarme de Dios. Y es precisamente cuando caemos en la desgracia. Nosotros somos creados por Dios por amor, no dice la primera lectura, que nos ha dado esa vida tanto que queremos, pero que a la vez también el Señor nos ha dado el glorioso don de la libertad. Por eso Dios nunca se impone y respeta siempre nuestras decisiones. Y por eso al primer hombre le dijo, de todos los árboles del paraíso podéis comer, menos de la ciencia del bien y del mal. Usted puede disfrutar, y nos dio la conciencia que está impregnada en los 10 mandamientos. Y esa conciencia es la voz que me va diciendo y me va diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el Señor, en su infinito amor y en su infinita pedagogía, me enseñó, y yo lo entiendo, como sea que si hago el bien, soy feliz y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y si hago el mal, pierdo la relación con Dios y mi vida comienza a deshacerse. Pero el hombre no puede creerse a veces cuál es la tentación, que a veces para apartarnos de Dios decimos, yo no creo en Dios, me aparto de Dios, ¿para qué esas cosas? ¿Para qué tantas leyes? Yo soy libre, en fin. Y ahí es donde llega la tentación de hacer todo lo contrario al Señor, porque el Señor no es que me obligue, no, me da libertad, escoja, quiere su salud, hágalo, quiere su enfermedad, búsquela. Pero él sabe que si busca la salud, está bien. Si busca la enfermedad, se muere. Cuando aceptamos nuestra condición de criaturas de Dios
y reconocemos a Dios nuestro Padre, que nos ha dado la vida, que nos ama y que nos enseña el camino para alcanzar la felicidad y que nos lleva al paraíso, allí encontramos una vida nueva, armonía, felicidad y realización. Cuando nos apartamos de ese caminar hacia la vida, de la felicidad, la armonía, inmediatamente cae nuestra sensibilidad humana en los sentimientos y las emociones que de momento son placenteras, nos llevan al miedo, al temor, a la desconfianza y a la derrota. Eso lo experimentó el primer hombre con Eva cuando la serpiente se le presentó para decirle que es un cuento de que todos los árboles, parinando el árbol de la ciencia del mal. Eso no es cierto, al contrario. Y la mujer sabía muy bien, o nosotros sabemos muy bien. Sin embargo, una vez que la mujer cayó, inmediatamente cayó en la cuenta de que había fallado. Y por eso se apartó y se escondió y se puso taparrabos porque daba vergüenza. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza que es de verdad divina tiende a lo divino, lo que es creado por Dios. La naturaleza divina, cuando es atropellada por el pecado, inmediatamente rechaza. Por eso, todo el pecado, todo lo que es en contra del plan de Dios, jamás le hacen un monumento. Lo harán de una forma disfrazada, pero nunca muestran la autenticidad porque es falsa, porque el pecado siempre acobarda, el pecado siempre crea miedo, inseguridad y tristeza. El hombre le da la espalda a Dios cuando quiere convertirse en Dios, cuando quiere competir con Dios y no cumple las reglas de Dios. Aparece el mal en la vida del ser humano. El malo es el resultado de nuestras malas decisiones equivocadas, originadas por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por busca de placer por el placer, pero que no trae ninguna forma de sentirse realmente como la imagen y semejanza de Dios. No podemos, por tanto, sacar a Dios de nuestra vida, porque no podemos desconfiar de Dios, no podemos rechazar su autoridad, porque las consecuencias serán muy negativas para nuestra vida. Queridos hermanos, es serio y por eso la Iglesia, Madre y Maestra, nos da todos los medios para que construyamos una conciencia realmente madura, adulta, iluminada por el Espíritu Santo, donde libremente yo pueda decidir con los ojos de Dios lo que realmente le conviene a Dios, lo que realmente me hace feliz, y de esa forma yo puedo servir también con alegría a los demás. Ese es el llamado. Consecuencias del pecado destruyen la creatividad, destruyen el liderazgo y me apartan, me hacen lo que llamamos el egocentrismo. El egocentrismo, es decir, me aparto de todo. El pecado me aparta del otro y va creando como esa enemistad con Dios, con el mundo y con las personas también. De ahí nacen los prejuicios, nace la murmuración, nacen las quejas y todos los complejos que son precisamente consecuencia cuando yo me aparto de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la palabra de Dios, no tiene ganas de ir a los sacramentos y comienza a hablar contra Dios. Y cuando una persona comienza a hablar contra Dios, no es que hable contra Dios, pero comienza a hablar en contra del hermano y se convierte en una persona amargada, frustrada, en fin, y todo eso. Imagínense. Por eso nuestra vida muchas veces desordenada en las familias, que no están con el Señor, es algo bien terrible. San Pablo nos propone los ejemplos de Adán y Jesús. Adán representa al hombre que ignora la propuesta de Dios y toma decisiones sin contar con Dios. Vemos el resultado de Adán. Todo lo contrario, se fue en contra de Dios y se escondió. Tenemos miedo, nos sentimos desnudos, siempre porque el pecado
nos lleva a crear un complejo de culpabilidad. Y cuando hay complejo de culpabilidad, comenzamos a echarle culpa a los demás. Sin embargo, Jesús, el hombre que vive obedeciendo a Dios, entregó su vida por nosotros por cumplir la voluntad del Padre. La forma de que actúa Adán genera egoísmo, sufrimiento y muerte. Genera esa parte. Y las consecuencias del pecado también es que esa acción mía también va a repercutir en la sociedad. Porque Dios nos creó para que fuéramos realmente promotores de la vida, promotores de la alegría, promotores de la paz, promotores del bien, para crear ese ambiente realmente de comunidad, como es las características de la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Y para poder entender las características hay que vivirlas en la unidad del amor, la santidad, la catolicidad, o sea, el amor compartido con todos, y la vivencia de la iglesia desde Jesucristo a través de los apóstoles. Pero cuando uno cae en el pecado, no entiende nada de eso. Si no entiende qué es la unidad, qué es la santidad, en fin, es un desastre. Por eso, porque es las formas esenciales de la gracia divina para construir la dignidad de la persona humana. Y podemos nosotros hacer ese examen de conciencia en nuestras vidas, cada uno en su casita, en su vida personal. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está enojado? Los colombianos decimos con tanta rabia todos los días. Hay que analizar esa parte, ¿no? Pues la única es, estoy apartado de Dios, no ora, no va a la Santa Misa, en el hogar no hay convivencia espiritual, todo eso. Pues es fruto del pecado, las consecuencias se notan. Y las consecuencias del bien se notan también. Que hay seguridad, hay convivencia, una autoestima bien elevada en la espiritualidad, amor por los demás, y amor por su iglesia y amor por vivir siempre la intensidad de la gracia de Dios. No podemos negar también la existencia del pecado y las tentaciones, como Jesús hoy lo muestra en el Evangelio que acabamos de decir. El Papa Francisco nos dice que todos somos pecadores y todos sentimos la tentación. Que eso es normal en los seres humanos, que somos limitados, tenemos tentaciones, y la tentación es el pan de cada día de nuestro día. Siempre todos los días vamos a tener tentaciones. Si alguien dice que no tiene tentaciones, eso es una mentira o eso es incurvín, pero eso no es cierto. Todos tenemos tentaciones y va siempre combatiendo. Y gracias a Dios tenemos ese enemigo de las tentaciones, porque es la única forma de acordarme del Señor y trabajar todos los días para ser mejor, ¿no? Es algo muy importante. Es un ejemplo, por ejemplo, que me encuentro yo con las personas. Le dice, Padre fulano tal no me saludó. Dele gracias a Dios, porque a partir va a orar más por esa persona, ¿no? Esa es la parte fundamental. En el hogar a veces hay dificultades en tu esposa. Pues dele gracias a Dios, porque quiere decir que hay que trabajar un poquito mejor. No, la tentación me abre el apetito de mejorar mi vida, de cambiar. Es que tengo mucha rabia. Dele gracias a Dios, porque ahora hay que educar su personalidad, su acción. Mire que soy perezoso, dele gracias a Dios a ver cómo va todo eso. Mire que yo quisiera ayudar, pero es que la gente... No, dele gracias a Dios porque usted tiene muchos dones, pero usted por eso va a trabajar en esa parte, ¿no? Entonces, el diablo nunca nos ofrece el pecado como algo destructivo, ¿no? El pecado no, el diablo no va a decir, si hace eso es bonito, pero usted va a sufrir mucho. Nunca le dice, haga eso, pero no le va a decir que va a sufrir. No, el diablo dice, hágalo, que eso es bueno. Y uno dice, sí. Nadie le va a decir al hogar, jueguele sucio a su esposo o a su esposa. No, el diablo no le dice que después atenga a las consecuencias. El diablo no le dice, hágalo, que eso es bueno. Una nueva experiencia. Pero después lo deja solo y nunca vuelve. ¿Y cómo se va a levantar? ¿Cómo se va a levantar? Más bien siempre no presenta algo nuevo, sino como una cosa buena. En la primera lectura, la serpiente le ofrece a la mujer el fruto prohibido, enfatizando que al comerlo se haría más sabia y más feliz, ¿no? Siempre. Y después quedamos en la derrota, ¿no? La mujer lo hizo y después hizo comer a su marido, porque
el pecado es la enfermedad contagiosa y no busca al enemigo, sino busca a la persona más querida. Fíjese, Eva buscó a la persona más querida, que era su esposo, y lo hizo pecar, y ambos se fueron al infortunio a esconderse, la vergüenza. Y a veces nos pasa a nosotros también en nuestras acciones, ¿no? El pecado a veces va precisamente a asfixiar a la persona más querida, la persona más débil. En el hogar, por ejemplo, el pecado de los padres afecta a los niños y así consecutivamente. El pecado de todos. Entonces, no es para que entonces el pecado no es algo que el demonio va a decir que es malo, no, al contrario, es que es bueno, pero que después pasa por un momento y después llegan las consecuencias nefastas. Entonces, de la misma manera, Jesús tiene una gran hambre cuando el demonio se le atreve a cambiar las piedras en pan. El demonio nunca busca es la parte más frágil de nosotros. ¿No se han dado cuenta? Es la parte más frágil de nosotros busca. El pecado busca la parte más frágil, ¿no? Esa es la parte más frágil, donde más fácil puede caer, más puede caer, ¿no? Entonces, de la misma manera, nos atrae a satisfacer nuestros anhelos desmesurados para la comida, la bebida y el placer. Jesús rechaza las ofertas del demonio porque da mayor importancia a atender a la palabra de Dios. ¿Cómo vencemos las tentaciones? Jesús hoy nos enseña que no hay que negociar con el demonio. No tentarás al Señor tu Dios. La debilidad nuestra es negociar con el demonio. Trabajar como la serpiente. Se puso a hablar con la serpiente, que es el signo de la mentira, ¿no? Es como hay un dicho muy, muy curioso en nuestro ambiente popular. Y es el comienzo del chisme, ¿no? Y es el buen amigo. Mira, le voy a contar un secreto de confesión, pero es un secreto de confesión, no se lo voy a decir a nadie. Y el otro se lo cuenta al otro, el secreto de confesión. Ahí comienza, así es la murmuración. Y la serpiente es así, tranquilo, no, eso nadie lo va a saber, y pum, y sigue. Y cuando ya todo el mundo lo sabe. Secreto de confesión, imagínense. Entonces, así es el demonio, así trabaja el demonio, es contagioso, es astuto. Y después, cuando destruye la dignidad de la persona humana, le quitan la fama, la murmuración, ¿quién lo vuelve a recobrar? Solamente con la ayuda de Dios. Solamente con la ayuda de Dios. Y eso aceptando la pobreza espiritual y poniéndose de rodillas a Dios, porque no va a arreglar su problema con un revólver o con algo. No. No, con eso no, solamente, Señor, necesito tu ayuda, como Pedro, como el Evangelio enseña. Esa es la parte esencial. La curación viene para superar Señor, yo siento la necesidad de Dios, pero no solamente deseo, sino trabajando con Él y no negociando con el demonio. ¿Y cómo no se negocia? Cuando hay una actitud de fe, esperanza y amor, la oración, la palabra de Dios, la vida de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, y entendiendo también que todos somos pecadores y necesitamos de uno con el otro, y que nadie puede arreglar mi situación solamente volviendo la mirada hacia Dios. Y el Señor nos enseñó en la cruz. Desde allá Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso todos estamos tentados. No es cuestión de asustarnos con el demonio, pero tampoco es hora de olvidar su astucia. Es un dicho muy bonito. El soldado avisado no muere en guerra. Si yo quiero vivir en gracia de Dios, trabaje con Jesús, trabaje con la oración, ¿no? Ya sabe que el demonio es así. Ay, Padre, pero es que soy débil, pero si no busca ayuda. ¿No ve? ¿Cierto? Ay, pero yo ya le dije allá a mi comadre que rezara por mí igual Padre. No, señor, es que usted tiene que hacerlo. Mire que tiene que ir donde el médico. Y el médico es Jesús. Ay, pero es que a mí me da pena. Arrodíllese usted personal y hable con el Señor. Se necesita creer más en Dios, poner en orden nuestra vida y saber aprovechar todos los dones que nos ofrece Dios a través de la iglesia,
para poder crecer en sabiduría y gracia. Esa es la parte. ¿Sabe? Gracias a Dios. Vivir la oración, los sacramentos, los mandamientos que dice el tiempo de Cuaresma, ¿no? La oración, los sacramentos. Es tiempo también del ayuno, pero no el ayuno que a veces lo malinterpretamos. El ayuno a través de la oración debe llegar a un cambio de vida, porque muchos dicen, padre, yo voy a hacer un ayuno de 40 días. Ay, qué bonito. Esa es que estoy pasado de peso. No se trata de eso. El ayuno me debe capacitar es para dejar mi arrogancia, para dejar de decir malas palabras, para dejar de ser egoísta, para dejar de ser sensual, para dejar de dejar eso y no ayudar a la comunidad o en la familia, entrar a ser más respetuoso, más respetuosa. Ese trabajo, porque puede hacer 40 días y sigue lo mismo, pues no tiene gracia. Es el ejercicio precisamente porque Jesús subió a la cruz, no subió simplemente con un palito ahí diciendo que va a la cruz, como para decirle, mira, así se sube, no. Asumió todo su compromiso, subió a la cruz, derramando la sangre. Y desde ese punto de vista fue purificándose él y él no necesitaba purificarse, pero fue purificando a nosotros. Llamó a Pedro, le hizo entender que lo amaba a pesar de su infidelidad, habló con las santas mujeres, nos dio a María Santísima, en la cruz perdonó a todo el mundo y salvó al buen ladrón. Esa debe ser realmente el ayuno de la Cuaresma. Hacer un examen de conciencia. ¿Qué es? Cuando usted va a hacer ayuno, voy a hacerme ayuno por esto y por esto y por esto. Y el día de la resurrección, esa cara triste la convierte en una cara de la presencia de Dios, olor a Cristo nuestro Señor. Es el trabajo de esta Cuaresma. Mirar su casa, su familia, su apostolado, en fin, todo eso. ¿Cuánto tiempo le dedica Dios a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a la comunidad? ¿Cuánto tiempo hay que callar la boca en lugar de abrirla tanto? Todo eso. Tolerancia, misericordia y saberse amado por el Señor que te ama infinitamente. Y desde ese amor, entender que solo el crecimiento es porque necesita de Dios. Y ya cuando yo me necesitado de Dios, comienzo a amar a todos los hermanos porque todos somos necesitados de Dios desde el día de nuestro bautismo. Cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, con mayor razón, recibimos a Cristo, mire, tanto amor que viene a mí y se entrega. Se va en mi cuerpo, asimila mi vida para que sea bueno y sea santo y no sea víctima del enemigo que es el demonio, que se llama pecado, que es simplemente lo más fácil, porque el pecado busca que hagamos lo más fácil, pero perdemos la seguridad y la gracia de Dios. Pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María que nos ayude a trabajar en este tiempo de Cuaresma con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Y verán, hagan su altarcito en el hogar y hagan su ayuno a ver qué más hay que trabajar en su hogar. Que así sea.